Bueno, ataques informáticos. Santiago, ¿cómo te va? Buen día, Buen gracias día, por ¿cómo estar con están? nosotros. No, por favor. Bueno, yo veía algunos de los datos que había trabajado la producción y que nos dejaban aquí en la mesa de trabajo para la charla, donde se hablaba de que el número global mostró que el problema creció un 20% en relación al año 2014. Básicamente, para que la gente nos entienda, cuando hablamos de ataques informáticos o de ciberataques, concretamente, ¿de qué estamos hablando para poder entenderlo? Claro, nosotros cuando hablamos de un incidente informático nos referimos a cualquier violación de una política de seguridad, sea implícita o explícita, o a eventos que puedan comprometer la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Esto significa que no siempre un ataque informático, no siempre un incidente informático se puede pensar como un ataque, es decir, no siempre hay atacantes. Muchas veces se debe simplemente a un error espontáneo de un sistema, un error humano, que pueden comprometer información que ser considerada sensible. Claro, por ejemplo, que me llegue a mí un correo spam, algo que yo no quiero recibir, ¿eso es considerado un ataque o no? En general sí se puede considerar como un incidente. Nosotros, en el caso de un solo spam que llegue, nosotros no lo consideramos como un incidente por lo poco trascendente que puede resultar. Sin embargo, nosotros sí tratamos, en muchos casos no se trata de un solo correo, se trata de que toman un servidor de correo y envían cientos o miles de spam. Eso sí lo consideramos como un incidente informático. ¿Cuáles son los más comunes o el más común que se da en nuestro país de ataque? Claro, nosotros ya hace más de 2 años que del total de incidentes que tratamos hay un 40 y en este último año fue un 45, pero viene manteniéndose arriba de un 40%. Una tendencia que son los ataques que nosotros clasificamos como phishing o spam. Ese tipo de ataques son ataques que lo que buscan es, ¿qué es un ataque de phishing? Yo intento engañar al usuario de alguna manera para hacerlo ir a un sitio web mío, que es un sitio web falso, pero que simula ser, por ejemplo, el sitio web de un banco. En el momento que le pido el usuario y la contraseña al usuario para que ingrese al banco, en realidad yo lo que hago es le robo ese usuario y contraseña y de esa manera tengo acceso a la cuenta del usuario. Ese tipo de ataques, que tiene una componente de ingeniería social, es decir, engaño al usuario, de alguna manera logro hacer que el usuario tenga el comportamiento que yo espero, son los que más tratamos año tras año. Claro, ustedes se mueven en la órbita civil, está claro, pero este tipo de casos tiene derivaciones penales con delitos informáticos. Exactamente, nosotros trabajamos en la parte justamente de detección del incidente, de contención y respuesta ante el incidente y tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir, pero no hacemos la investigación criminal. La investigación criminal queda a cargo de la policía, que tiene la unidad de delitos informáticos, que se dedica específicamente a eso. Y estamos hablando de este tipo de ataque, ¿de cuántos casos al año? ¿De phishing? Sí. Y tengo que hacer la cuenta, pero un 45% de 577 fue el último año. Claro, sí, 250, más de 250 casos. Exacto, que se dan normalmente sobre la plaza financiera y son ataques relativamente masivos. Es decir, ¿qué es lo que hace el atacante? Es envía cientos o miles de correos de spam a uruguayos. Que alguno va a caer. Alguno va a caer. Claro. Por eso se llama phishing, de hecho, ¿no? Como pescar. Pesca, claro. Y de alguna manera envío miles y bueno, con que caigan algunos yo logro tener acceso a las cuentas de algunos de los usuarios. ¿Siempre hablamos de internet en la computadora o hablamos también del tema celulares? ¿Son hackeables los celulares ahora que son tan inteligentes? Claro, sí, bueno, sí, cuando hablamos de incidentes informáticos es computadoras o teléfonos. Hoy los teléfonos están conectados, posiblemente con una cantidad comparable a las computadoras, y sí, efectivamente, son hackeables. A ver, ¿son atacados? Sí, son atacados. Inicialmente los teléfonos se atacaban con tecnologías bastante complejas que buscaban explotar vulnerabilidades del software propio del teléfono, pero ya hace unos años la tendencia sobre el ataque a los teléfonos es engañar al usuario. De vuelta, usar ingeniería social resulta mucho más fácil para el atacante convencer al usuario de que se baje determinada aplicación que le va a dar un beneficio. Un caso que fue popular era una aplicación para bajar de peso, el usuario se la bajaba, empezaba a utilizarla y en realidad esa aplicación estaba enviando SMS a un número caro en el exterior y el atacante lo que hacía era a fin de mes cobraba por usuario que se había descargado la aplicación cientos de dólares y de esa manera lograba monetizar el ataque. Claro. Y en cuanto a lo que es protección de este tipo de ataques, ¿cómo está preparado Uruguay? ¿Es un país que tiene baja vulnerabilidad, alta vulnerabilidad para que se presenten este tipo de desarrollos? Yo creo que Uruguay, y creo que como todos los países, hay de todo, ¿no? Digamos, siempre tenemos organizaciones que están mucho más maduras, organizaciones que están menos maduras. A nivel global se ha intentado medir, y resulta muy complejo poder medir cómo está un país preparado ante un ataque. En general lo que se tiende a medir son las capacidades instaladas que tiene un país.
¿qué son las capacidades? Y existen instituciones que se dedican a trabajar sobre incidentes informáticos, existe marco legal para eso, existen recomendaciones técnicas para eso. En ese sentido, Uruguay se posiciona bien, sobre todo en la región, porque nosotros empezamos a trabajar en la Agencia de Gobierno Electrónico, en la GESIC, en el año 2007, cuando se empieza todo el desarrollo de gobierno electrónico y sociedad de la información, ya se tiene en cuenta desde ese momento los aspectos de ciberseguridad. Porque claramente que la tecnología nos da una cantidad de beneficios, que es muy lindo poder gozarlos, usar los smartphones, hacer compras por internet, pero existe cierto riesgo intrínseco que hay que tener en cuenta. En ese sentido, Uruguay en la región fue de los primeros países, junto con Argentina, Brasil y Venezuela, que empezaron a incorporar ese tipo de medidas, por lo que Uruguay en general, en términos regionales, queda bien posicionado en términos de capacidad instalada, ¿no? Medir qué tan efectivos somos para defendernos es muy difícil a nivel internacional. Claro, que de hecho, Gisela, uno tiende a pensar que en la medida que avanza el desarrollo de la tecnología, también avanza el desarrollo de este tipo de delitos, por llamarlo de alguna manera. Exactamente. Si estamos hablando de la órbita civil, no podemos hablar con ustedes de delitos, pero de incidentes, evidentemente, que se registran en forma permanente. Me quedé pensando que tú bien decías que uno de los principales problemas que hay es el phishing, donde se trata de simular el portal de la cuenta bancaria o de una institución bancaria, por poner un ejemplo, para robar la contraseña y manipular de esa manera. ¿Qué otro tipo de delitos también están presentes o de incidentes están presentes, además del phishing? Claro, nosotros ahí tenemos un abanico de delitos, de incidentes, tenemos muchos asociados de lo que se conoce como malware, que vendría a ser virus, etcétera, informáticos que logran comprometer sistemas. El compromiso de sistemas por parte de atacantes, que muchas veces los atacantes, imaginemos, toman control de un servidor, pero su objetivo final no es ese servidor, sino que es tener control de ese servidor para desde ese servidor iniciar un ataque hacia otro lugar, acceder a otro lugar. Y hacer muy complejo trazar hasta el origen quién fue el que realizó el ataque. Ataques de negación de servicio, se conocen ataques de defacement, de otro tipo de ataque, que es el que cambia la página web de una institución con motivos de propaganda simplemente. Pero en general, digamos, todos esos ataques se configuran como ataques sueltos, es decir, un ataque de phishing, un ataque de negación de servicio, un ataque... El riesgo más grande es cuando se empiezan a combinar, es cuando el atacante de alguna forma empieza a combinar ese tipo de técnicas para conseguir un objetivo mayor. A modo de ejemplo, y voy a citar el caso de phishing, ustedes se acuerdan del caso de cuando hackearon a Sony, que trascendió, que está buena la película. Cuando se hizo ese ataque comenzó con un ataque de phishing. Es decir, se atacó a una persona en particular de la organización a través de un ataque de phishing para poder obtener las credenciales y desde ahí, desde la máquina comprometida, continuar el ataque. Claro. Ese tipo de técnica que se conoce como APT, que es de Advanced Persistent Threat, son sumamente complejas de detectar porque son técnicas que el atacante toma su tiempo para poder irlas ejecutando y busca siempre el eslabón más débil para comenzar. Claro. ¿Y los casos que se registran en Uruguay responden a atacantes uruguayos o generalmente se dan casos que son ejecutados desde el exterior del país? Nosotros, al no hacer la investigación criminal, en general no te lo puedo decir, no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque nosotros comenzamos la respuesta al incidente y en general sí, obtenemos que el ataque se inicia desde fuera de Uruguay. Pero como te contaba antes, quizás es simplemente un servidor que fue hackeado previamente e inició el ataque, pero no es el origen real. Es decir, en general la gente de delitos informáticos es quien traza todo el camino del ataque hasta poder conseguir el origen. Entonces nosotros sí vemos que normalmente son direcciones de internet, direcciones IP desde el exterior, pero eso no implica que el atacante esté ubicado en el exterior. Estuvimos investigando un poco con la producción y a principio del primer trimestre del 2015 llamó la atención, a ver si me podés ayudar, algo que se llama como ransomware, ¿ok? Exacto. ¿De qué se trata? Ese es un tipo de incidente que lo que hace el atacante es envía un malware, un virus, que cuando infecta una computadora cifra todos los archivos que están en el disco duro, es decir, los encripta y no le da acceso al usuario. Y, por decirlo de alguna manera simple, secuestra la computadora y le pide al usuario que le pague para darle la clave para poder descifrar el disco. Ese tipo de ataque es sumamente agresivo para un usuario. Imagínate que un día prendés tu computadora y te dice, si no me pagás entre $1.500 o $2.000, sí, no te doy la clave para desencriptar las fotos de tus hijos, de las vacaciones, todo tu trabajo.
Y el problema es que una vez que eso ocurre, realmente no hay manera técnica de solucionarlo. Es decir, el afectado se encuentra ante un problema grave que es o paga para poder obtener o tiene que conformarse con perder la información. La palabra es secuestro. La palabra es secuestro, exactamente. Sin embargo, nosotros, y en su momento hacemos hincapié, ¿cuál es la solución a eso? Tener un backup. Es decir, si yo tengo un backup que lo puedo hacer en una unidad de disco externa que me sale menos de $100, ante una situación de esa puedo recuperar toda mi información de un backup y me ahorro de pagar $2.000. Lamentablemente, los usuarios domésticos en general no lo hacen y se encuentran ante esos problemas que son bastante serios. ¿Se siguen repitiendo ese tipo de casos? La amenaza sigue existiendo. ¿Qué pasó? En ese trimestre hubo una variante de un virus que se llamó CryptoLocker, que los virus lo que hace, los virus son, una vez que los detecta un antivirus, el virus se encuentra en un problema que no puede propagarse. Entonces empiezan lo que se dice mutar, empiezan a cambiar para que los antivirus no los detecten. En ese momento, CryptoLocker, ese virus logró mutar y entró una variante que no era detectada por los antivirus. Y en ese momento, mientras el antivirus no lograba detectarlo, logró infectar muchas computadoras. Hoy, la mayor parte son detectados por antivirus. Sumamos a don Aureliano Nano Fola a esta mesa. Pesado, ¿Cómo anda usted? Entré por el fondo. No Sí, ya vi. ¿Vio Luis subió? ¿Eh? ¿Vio Luis y subió? Luis entré. Dígame una cosa, si usted tuviera una reunión informal en un apartamento con amigos y alguien le pregunta sobre esto, decir cuáles son los tips de seguridad que usted recomendaría al usuario y al Estado, ¿cuáles pondría? Nosotros para el usuario doméstico, justamente, y me parece súper interesante porque hoy decimos, ingeniería social y atacar al usuario, el eslabón más débil, es la técnica más popular entre los atacantes. Nosotros tenemos una campaña que se llama Seguro Te Conectás, que la pueden encontrar en internet, está en Facebook también, donde hay videos y hay audios y hay una cantidad de pistas para el usuario, cómo hacer, porque realmente es muy simple estar protegido de una manera razonable para poderse mover en internet de forma cómoda. Si yo tuviera que elegir los 3 primarios, sería hacer backup, porque el backup no solo me va a proteger de un atacante de ransomware muy complejo, me va a proteger de que se me caiga la computadora al piso y se me rompa el disco duro. Tener antivirus, y tener un antivirus actualizado. No me sirve el antivirus. Si yo compré la computadora, me vino con antivirus que me dura un mes y el antivirus se desactualizó, como decía hoy, un virus muta y en ese pequeño momento, mientras no lo detecta un antivirus, infecta masivamente. Entonces, es muy frecuente los antivirus que están... sí. Uno que dice, ya la computadora tiene antivirus, pero en realidad está desactualizado. Exactamente. Y efectivamente no sirve casi para nada un antivirus desactualizado porque... Obviamente. Entonces sería el antivirus. Y el tercer caso es cuidar la información personal, tanto a quién se la doy, es decir, no darla sistemáticamente. Nadie en su sano juicio, un banco, nunca me va a mandar un mail pidiéndome mis datos personales. Y cuando tengo que poner los datos personales, porque efectivamente en algún momento voy a estar en una web, me tengo que poner usuario y contraseña, verificar que esté ante un sitio seguro. ¿Eso qué significa? Que el navegador me esté mostrando un candado, que diga HTTPS, que no me salga un mensaje de advertencia en rojo diciendo este sitio no es seguro. Yo creo que con esas 3 alternativas uno puede sentirse cómodo y manejarse de forma razonable en Internet. Segunda pregunta, porque tengo incontinencia verbal, me hablo encima, yo cuando llego no puedo parar de preguntar. Estos ataques de fuera o de dentro, ¿son organizaciones, son personas, son hackers individuales, cerebros gigantes que les gusta hacer esto? ¿Son organizaciones criminales? ¿Quiénes son? Sí. ¿Quién hay detrás de esto? O sea, que ustedes no hagan la investigación criminal. Exactamente. Nosotros al no hacer investigación criminal no tenemos información certera sobre eso. Pero saben. Pero lo que podemos decirte es, hay de todo. Yo creo que hay organizaciones muy estructuradas, hay grandes cerebros que son los que desarrollan estos software, estos virus complejos, pero también hay muchos sitios en internet que con manuales de hackeo un sitio web en 5 minutos y con todas las herramientas que necesitaría un atacante para poder ejecutar el ataque. Entonces, creo que nos encontramos con un abanico de formas que responden también a incidentes, el tipo de incidente de defacement, ¿no? Donde uno lo que hacen es cambiar una página web para dar propaganda. ¿Y qué es en general esos sitios, o cómo se dan esos ataques? Y se detecta una vulnerabilidad en un software de páginas web y el atacante busca en el mundo, en internet, todas las páginas web que sean vulnerables y las ataca, por decirlo de alguna forma, a mansalva, sin prestar atención dónde están, porque el objetivo de él es propaganda. No es propaganda, es poder difundir un mensaje, poner la asociación de hacker no sé qué. Entonces, ese tipo de atacantes quizás no son los más sofisticados.
pero existen y son dañinos, porque no le dan tiempo a uno de que desde que salió la vulnerabilidad y uno puede corregir el sistema, en esos pocos días logra realizar el ataque. Y me quedé pensando en el caso que decías de aquellas personas que logran apoderarse de la computadora exigiendo una entrega de un dinero para liberar, por ejemplo, todo lo que es la parte de recuerdo familiar. ¿Se han dado casos en nuestro país de que personas que han pagado dinero? ¿Sí? Sí. ¿Cuánto? Y en eso, entre $1.500 y $2.000. Acá lo que se pidió era utilizar un tipo de moneda que se llama Bitcoins, que es una moneda electrónica que la complejidad que tiene es que es una moneda 100% electrónica y es muy difícil de trazar el origen porque es anónimo de quién recibe el dinero. No se puede identificar cómo la ruta que hace, digamos. Es complejo de esa manera, pero sí, hay gente que ha pagado y para que funcione el ataque, el atacante devuelve los datos, digamos, da la clave correcta, ¿no? Porque de lo contrario no logra prosperar y sí, ha pasado. O sea que se paga y se devuelve. Sí, son honestos en ese sentido. Bueno, Secuestros express de computadoras. Secuestros express de computadoras. Sí, pero al menos lo devuelven, ¿no? Podrían no devolver. Sí. Pero su propia propaganda es devolver. Claro. hay que tener respaldo. Santiago, ¿y el Estado? Los portales del Estado, los sitios y los servidores del Estado, ¿qué grado de seguridad tienen? Porque eso es algo importante, ¿no? Obviamente, imagínate alguien ingresando, por ejemplo, a los archivos o a los servidores del Ministerio de Interior, por decir algo, ¿no? Claro. O del Banco de Previsión Social. O de ANCAP. O de ANCAP, o del Banco de la República, ¿no? ¿Qué grado de seguridad tenemos en los sitios estatales? Mira, en el Estado, como en todo, hay de todo. Hay desde lugares muy maduros que tienen buen nivel de seguridad y otros que están más inmaduros o en desarrollo. Para nosotros es sumamente importante ese punto. Nosotros empezamos, este año tenemos un gran desafío en AGESIC, que es poner el 100% de los inicios de los trámites que se hacen con el Estado, que se puedan comenzar en Internet y se puedan pagar por Internet. Eso implica una cantidad de papeleo que hoy se está haciendo en oficinas, en escritorios, llevarlo a portales web. Por eso nos preocupa de manera el nivel de seguridad de todos los portales web del Estado. Nosotros actualmente estamos monitoreando, son cerca de más de 500, cerca de 600 sitios web que estamos monitoreando, los sitios que son .gov.uy, buscando que no sean atacados o buscando posibles indicadores que nos muestren que están recibiendo ataques. Y estamos recibiendo información también de muchas redes de sensores que tenemos distribuidas para poder detectar de forma automática posibles tipos de ataque. Nosotros decimos, hoy decían, aumentó la cantidad de incidentes en Uruguay. En realidad se aumentó la cantidad de incidentes que nosotros tratamos, con los que nosotros trabajamos. Ese registro. Nosotros sabemos que hay muchos más que no logramos detectar y por eso estamos haciendo tanto énfasis y tanto esfuerzo en mejorar nuestra capacidad de detección, porque dentro de los talentos del atacante es que no lo detecten, justamente. Entonces, por eso estamos mejorando nuestro sistema de monitoreo, por eso estamos mejorando nuestro sistema de concientización, todo lo que tiene que ver con la parte de estandarización tecnológica para conseguir mejores niveles de seguridad. Este año, por ejemplo, de los 577, solo 214 fueron reportados por la víctima, es decir, todo el resto lo logramos detectar de manera automática. Pero sí, nos preocupa y más teniendo en cuenta con el hecho de que vamos a poner todos los trámites del Estado van a estar en Internet en no más de un año. Eso realmente nos hace esforzarnos el doble o mucho más para manejar los niveles de seguridad. Esa situación que tú planteas de detección, de cifras, de números, ¿cómo está Uruguay respecto de la región? ¿Qué pasa en Brasil, Argentina, Paraguay, Chile respecto de este tema? ¿Cómo estamos? ¿Ranqueados? Si hubiera que ranquearlo. Claro. ¿Es un país atacado? ¿Es un país que se defiende bien? A eso me refería. Claro. Hoy, a ver, no todos los centros de respuesta, prácticamente todos los países, y te diré que hoy en la región, todos tienen un Centro Nacional de Respuesta a Incidentes que responde al nombre, en el caso de Uruguay es CERT-UI. CERT es una sigla en inglés que significa Computer Emergency Response Team, que está registrada y que es la que usan los centros de respuesta nacionales. Tenemos CERT Uruguay, CERT-UI, CERT-BR por Brasil, CERT-CL por Chile. No todos los centros publican las estadísticas, en algunos casos se maneja mucho más confidencialidad que en otros países. Yo decía, para medir las capacidades de un país en general lo que se tiene en cuenta son determinadas dimensiones que están asociadas a marco institucional, marco jurídico, capacidades técnicas, etc. Y comparan los distintos países. Hasta hoy, y en realidad responde mucho a la antigüedad que tengan los países. Por ejemplo, el International Telecommunication Union, que es ITU, que es una organización internacional, tiene un índice que se llama Global Cybersecurity Index, donde mide esas dimensiones
Y, por ejemplo, Uruguay lo posiciona en Latinoamérica segundo después de Brasil. Y en América aparece Estados Unidos, Canadá, Brasil y Uruguay. En seguridad. En aspecto de ciberseguridad. Pero de vuelta, es capacidad. No todos los países, la gente muchas veces no hace público qué problemas tuvo, qué cosas no tuvo. Nosotros manejamos otro grado de transparencia. Y a veces no es fácil decir, mirá, me atacaron más, me atacaron menos. Es más complejo. Santiago, te agradecemos mucho la participación esta mañana. Ha sido más que interesante, por lo menos para a muchos de nosotros que no sabíamos bien o no sabemos bien en qué está el trabajo que hacen desde AGESIC en este punto de vista específicamente. Ha sido más que ilustrativo. Gracias y probablemente tengamos oportunidad de conversar más adelante. Seguramente. Gracias a ustedes. Cerramos la entrevista por acá.